quiero preguntarle en primer lugar cómo está viviendo usted personalmente estos momentos. Bueno, es un día muy difícil. Vivimos desde las 6 de la madrugada un ataque terrorista lanzado por los terroristas, la organización terrorista Hamas, con miles de cohetes y misiles lanzados por la Franja de Gaza a la población civil israelí y paralelamente un ataque que cruzaron terroristas de la organización terrorista Hamas la frontera entre Gaza e Israel, asesinaron decenas de personas, civiles y soldados, y aparentemente también, no tengo confirmado, también tomaron rehenes civiles y soldados en el territorio israelí. Es un día difícil, es un día que demuestra los monstruos que son los terroristas de Hamas y lo que están capaces de hacer con esa ideología fundamentalista, el odio y el apoyo de países como Irán, que está detrás de ese ataque, como de mucho del terrorismo en el Oriente Próximo. ¿Tienen ustedes algún tipo de confirmación de que realmente Irán esté apoyando este ataque? Irán está por años y en los últimos meses con más esfuerzos llevar a cabo, presionar a las organizaciones terroristas como la Yihad Islámica, que es totalmente financiada por Irán, y Hamas, que también recibe financiamiento de Irán, que esas organizaciones terroristas tomen a cabo ataques contra Israel. Ese tipo de ataques terroristas necesitan el financiamiento y ese financiamiento llega de Irán. Hay que ponerlo en una forma muy clara. Israel está tratando de llegar a los acuerdos de paz en todo el Oriente Próximo. Hemos llegado a acuerdos con los acuerdos de Abraham con algunos países. Estamos en proceso de llegar a un acuerdo de paz con Arabia Saudita y eso le pone a Irán y a las organizaciones terroristas en miedo y ese es el resultado de lo que estamos viendo, porque Israel salió de la Franja de Gaza hace 18 años, más de 18 años. No controlamos la Franja de Gaza y aún así Hamas, que controla la Franja de Gaza y que podría hacer esa Franja de Gaza un lugar pacífico para vivir en paz en el lado de Israel, utiliza todos sus esfuerzos para atacar a los israelíes y para poner en riesgo los ciudadanos de Gaza y todo Sí. lo que va a pasar en las próximas horas y en los próximos días en la Franja de Gaza es la responsabilidad única de la organización terrorista Hamas, que tienen la sangre de israelíes Sí. y de palestinos en sobre Ustedes humanos. ciertamente, Israel está intentando llegar a acuerdos con países árabes de la región, pero también hay otras voces que denuncian ocupación de territorios palestinos por parte de Israel. ¿Puede ser también esto parte del conflicto? Como he dicho, Israel salió de la Franja de Gaza hace 18 años. No hay ningún israelí que vive en la Franja de Gaza. Ese fue un ejemplo espectacular para decir, ok, salimos del territorio que podamos eh, vivir en paz uno al lado del otro. Y esos 18 años, decenas de miles de cohetes lanzaron desde la Franja de Gaza a Israel. Eso es lo que hace esas organizaciones terroristas. No quieren paz, no quieren llegar a un acuerdo con Israel. Eso quieren destruir el Estado de Israel. Lo dicen ellos desde su boca propia. No hay que tratar de pensar que ellos dicen una cosa y hacen otra cosa. Lo que estamos viendo ahora es un ataque contra civiles israelíes. Israel tiene el derecho de la autodefensa y vamos a defender nuestros ciudadanos. Cualquiera que está involucrado en ese ataque terrible va a pagar el precio por hacerlo. Está hablando usted de la defensa de Israel y quería preguntarle lo que muchas personas están preguntando durante esta mañana: ¿cómo ha podido Hamás burlar esas defensas israelíes y entrar dentro del territorio de Israel? Creo que es demasiado temprano para saber o tener esa respuesta. Lo que sí digo es que la semana pasada Israel tomó un paso muy a favor de la Franja de Gaza, dejó a 18.000 ciudadanos de la Franja
pasar a trabajar en el Estado de Israel para ayudar la economía de la Franja de Gaza. Y esa fue la respuesta. Jamás no quiere paz, jamás quiere muerte, violencia y terrorismo, y esto es lo que estamos viendo. Y lamento decir, vamos a hacer todo lo posible para que ese tipo de actividad terrorista de Hamas no va a volver a ocurrir. Vamos a hacer todos los esfuerzos militares y otros esfuerzos para terminar con esa amenaza terrorista que representa la organización terrorista Hamas. Y más allá de estos grupos islamistas como Hamas o la Yihad Islámica, hay grupos también palestinos mucho menos radicales que apuestan también por la vía política. ¿Qué esfuerzos está haciendo Israel también de la otra parte para llegar a posibles acuerdos entre ambos pueblos? Quiero decirlo muy claro. No tenemos un conflicto con los ciudadanos de la Franja de Gaza. Nuestro conflicto es con las organizaciones terroristas. Esas organizaciones terroristas tienen a los ciudadanos de la Franja de Gaza como rehenes por 18 años. Y atacar a Hamas es ayudar a los ciudadanos de la Franja de Gaza de salir debajo de ese régimen tan extremista, tan fundamentalista, que los primeros que sufren de ese régimen son los propios ciudadanos de Gaza. Israel trató de llegar a un acuerdo de paz con los palestinos en los últimos 30 años, desde los acuerdos de Oslo. Lamento decir que a pesar de nuestros esfuerzos y que con lo mucho que hemos hecho, en el lado palestino todavía hay grupos que piensan que se puede destruir el Estado de Israel. Ellos van a aprender en una forma muy dura la fuerza que tiene el Estado de Israel y el ejército israelí. Está hablando usted de los acuerdos de Oslo y una de las cosas que piden muchas personas es una solución de dos estados volviendo a fronteras anteriores a las que tenemos ahora. ¿Cuál es la postura de Israel al respecto? Primero, no había fronteras anteriores. Es una mentira que los palestinos están llevando desde 70 años. Nunca existió un Estado palestino y no hay fronteras anteriores entre Israel y el Estado palestino. De hecho, hace 76 años en el marco de la ONU, tomaron la resolución de dos estados para dos pueblos, y los palestinos y los países árabes decían no, y no aceptaron esa solución. Desde ese entonces ellos piensan que pueden acabar con el Estado de Israel. La solución de dos estados para dos pueblos no es una solución donde jamás puede existir. Jamás no quiere dos estados para dos pueblos, jamás quiere un Estado islamista, ni siquiera un Estado palestino, un Estado islamista que se va a controlar bajo las leyes del Islam radical. Eso es una situación que Israel no puede dejar que pase. Israel va a defender sus ciudadanos y lo vamos a hacer en una forma muy dura contra los terroristas de Hamas. ¿Y cuáles son las acciones que puede llevar a cabo Israel en estos momentos en el corto plazo? No creo que piensan que voy a decir todo lo que Israel va a hacer. Israel va a saber cómo defender a sus ciudadanos y cómo llegar a cualquier persona que es responsable de ese ataque terrible, de ese masacre contra los ciudadanos israelíes, decenas de muertos civiles, y ellos van a pagar un precio enorme por hacerlo.